Hola, buenas tardes. Soy la doctora Mariela Vargas, neuropediatra del Hospital Materno Infantil de Tigre, y les voy a presentar el trabajo hecho para las jornadas, que es manifestaciones electroencefalográficas en patologías del neurodesarrollo. Este trabajo se realizó en conjunto con el consultorio o área de neurofisiología del hospital. Los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de condiciones heterogéneas que se caracterizan por un retraso o alteración en la adquisición de habilidades en una variedad de dominios del desarrollo, incluido el motor, el social, el lenguaje y la cognición. La gran diversidad existentes en las presentaciones clínicas se refleja en el hecho de que algunos afectados manifiestan déficits puntuales que no afectan su vida cotidiana, por ejemplo, dificultades para mantener la atención, trastornos del cálculo, trastornos de las disgrafías, y otros, sin embargo, no llegan a desarrollar habilidades básicas para una existencia independiente. Los trastornos del neurodesarrollo se caracterizan por su etiología multifactorial. Tienen bases neurobiológicas, pueden darse en la etapa prenatal, perinatal y postnatal. Las causas son múltiples. Actualmente se conocen genéticas, tóxicas, ambientales, nutricionales e infecciosas. En la versión actual del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, los ingresa y divide en 7 grupos: trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastorno en la comunicación, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos motores y otros. Estos, a su vez, tienen subtipos o subgrupos clínicos. Debido a que el sistema nervioso de los niños es producto de etapas de maduración, organización, desarrollo de estructuras y sincronización de sus funciones que van desarrollándose paralelamente, es importante tener el registro funcional del mismo y de esa forma tener una manera directa de visualizar la actividad cortical. La idea de la revisión del electroencefalograma nace luego de observar de forma reiterada trazados con alteraciones en ritmos y grafoelementos en niños con trastornos del neurodesarrollo, sin antecedente de convulsiones o epilepsias. El objetivo del trabajo es identificar y evaluar patrones electroencefalográficos característicos en niños con patologías del neurodesarrollo en el Hospital Materno Infantil Flores Cardón. Electroencefalograma. El electroencefalograma fue en realidad descubierto en 1875, pero todos los estudios fueron hechos en monos y en ratones, hasta que Hans Berger, un neurólogo y psiquiatra alemán, hizo por primera vez el registro electroencefalográfico en su hijo y describió las ondas beta y alfa. El electroencefalograma es una técnica de exploración neurofisiológica no invasiva. Permite el registro de actividad eléctrica de grupos poblacionales neuronales. Representa gráficamente ondas cerebrales, los cambios de voltajes, los potenciales de acción, provocados por diferentes corrientes iónicas. A su vez, nos permite una estimación del comportamiento de grupos neuronales en el córtex cerebral. También nos permite una ubicación topográfica, una función y una especialización de las funciones cerebrales. Esta información que nos provee el electroencefalograma lo hace a través del registro o grafismo de las ondas cerebrales. Estas ondas cerebrales tienen un ritmo y tienen una morfología.
Los ritmos cerebrales demuestran la comunicación entre las poblaciones neuronales. Esta comunicación se establece en ciclos por segundo o hercios. Se clasifican en ritmos rápidos y ritmos lentos. A su vez, este tipo de ritmos o este tipo de ondas nos informa la ubicación anatómica, la función y qué sistema bioquímico o neurotransmisores trabajan en su formación. Por ejemplo, las ondas tetas, que son de 4 a 7 hercios, son ondas lentas, nos informan sobre estructuras hipocampales y el córtex prefrontal y la corteza sensorial. Los neurotransmisores que intervienen en estos son el GABA, el glutamato y la acetilcolina. Las funciones de estas son la memoria, la sinapsis plástica, lo que es la sincronización y el desarrollo maduración de superior a inferior. Las ondas alfa, que son de 8 a 12 Hz, nos informan sobre tálamos, hipocampos, formación reticular, corteza sensorial y corteza motora. Los neurotransmisores son el glutamato, la acetilcolina y la serotonina. Estos intervienen en lo que es la inhibición, la atención, la conciencia, lo que es la regulación también superior-inferior y la sincronización. Las ondas betas, que son ondas de 13 a 30 hercios, nos informan sobre las estructuras corticales subtalámicas, el hipocampo, los ganglios basales, el bulbo olfatorio. Los neurotransmisores son el glutamato, el GABA y la dopamina. Intervienen la función sensorial, la atención, la percepción y el control motor. Y las ondas gamas, que son muy rápidas, tienen de 30 a 200 Hz, nos informan sobre estructuras como el bulbo olfatorio, la retina y estructuras subcorticales. Estos nos permiten lo que es la función de la atención, la memoria y la sinapsis. La maduración del ritmo cortical se realiza de la región posterior hacia la anterior. Por ejemplo, en un paciente de 2 meses tenemos 4 ciclos por segundo. En un paciente de 12 a 36 meses tenemos 5 a 8 ciclos por segundo. De 3 a 5 años, de 8 a 9 ciclos por segundo. Y a los 10 años tenemos 10 ciclos por segundo. El presente estudio que vamos a presentar, el presente es un estudio retrospectivo descriptivo. Se realizó una revisión y evaluación de registros encefalográficos de pacientes con diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo, realizados y seguidos en el sector de electroencefalografía del Hospital Materno Infantil de Tigre, en un periodo comprendido entre enero del 2017 y junio del 2021, con un total de 787 registros, descartándose 125 por estar comprendidos dentro de los criterios de exclusión. La distribución heterogénea de pacientes fue trastorno del espectro autista, 99 pacientes, trastorno de la comunicación, 142, discapacidad intelectual, 151, trastorno de habilidades escolares, 117, retraso global del desarrollo, 45, y TIC, 7 pacientes. Síndrome de déficit atencional por hiperactividad, 101. El rango etario fue de 2 a 14 años. Los criterios de exclusión fueron registros con pacientes con antecedentes de epilepsias, convulsiones, patologías evolutivas, patologías malformativas o traumáticas. Los estudios de electroencefalograma se realizaron bajo sueño espontáneo de 20 a 30 minutos de duración. Se colocaron electrodos de superficie según el sistema 10-20 internacional. El equipo utilizado es un electroencefalógrafo Aconic Mini PC de 16 canales con montajes bipolares. Las condiciones del equipo fueron velocidad 8 segundos por pantalla, filtro digital 50 Hz, filtro de ancho de banda de 0,2 a 128 Hz. De la revisión realizada a los 662 electroencefalogramas,
242 presentaron anomalías en el trazado, y de estas predominaron las descargas generalizadas, con respecto a las focales. Se han observado alteraciones en el ritmo y grafismos de carácter epileptiformes. De estos característicos grafoelementos fueron los predominantes las descargas generalizadas, de paroxismos de ondas agudas, variedad lenta, seguido, en segundo lugar, por punta onda lenta. Los registros focales tuvieron una predominancia topográfica en regiones frontotemporales anteriores, siendo el hemisferio izquierdo el más afectado. Los electroencefalogramas correspondientes a síndrome del espectro autista tuvieron registros generalizados de punta de 2 a 3 Hz por variedad lenta. Los registros focales fueron espigas y punta onda lentas en regiones frontotemporales izquierdas. Con respecto a los trastornos de la comunicación, no mostraron grandes diferencias gráficas con respecto a los registros focales y generalizados, y en estos predominaron los trazados de punta onda lenta. A su vez, los registros de discapacidades intelectuales muestran gran predominancia de afección generalizada, de puntas y polipunta ondas variedad lenta con respecto a las focales. A diferencia de este último, los registros de déficit de atención e hiperactividad presentó mayor registro focal, con variedad de espigas y punta onda lentas con predominios frontales. Por último, los registros del retraso global del desarrollo solo mostró alteraciones de desorganización difusa sin foco, ni generalizado. Y los síndromes de tics, 7 fueron todos normales, no demostraron patología. Bueno, la mayoría de los estudios en la literatura muestran con todo lo que es la importante del rol del sueño en la maduración de funciones cerebrales, como memoria, atención, cognición, lenguaje y conducta. En base a la maduración del ritmo cerebral, la conectividad, la especialización de funciones del desarrollo y coherencia interhemisférica, es importante, fundamental, el registro electroencefalográfico. La incidencia de las ondas teta sincronizadas desaparecen espontáneamente en los últimos años de la niñez, lo cual está relacionado con los procesos de maduración cerebral y del aprendizaje. Nuestros hallazgos muestran trazados con predominio de la alteración del ritmo de base lenta, coincidiendo con los autores citados. Los trazados del espectro autista se observan descargas de ondas agudas y punta onda en regiones frontotemporales, con predominio izquierdo. Si bien las áreas son las mismas, los grafoelementos difieren de los estudios previos. Los trastornos de comunicación no mostraron diferencia en registros focales versus generalizados, y se diferenció de estudios que remarcaron la focalidad de este tipo de patologías. Por último, los registros y estudios de neurofisiólogos mostraron estudios con áreas parieto-temporal izquierda en trastornos de atención. Los nuestros tuvieron un predominio bifrontal. Los registros de discapacidad intelectual presentaron características de descargas generalizadas, variedad punta onda aguda, coincidiendo con bibliografía previamente y registros previos. Y aquí tenemos la distribución, las características y la cantidad de afección en los electroencefalogramas. El trastorno del espectro autista tuvo 70 electroencefalogramas normales. En total, 29 patológicos. El trastorno de la comunicación tuvo 72 electroencefalogramas normales y 60 patológicos, con un predominio generalizado. Discapacidad intelectual presentó 91 electroencefalogramas normales y 60 patológicos. El retraso global del desarrollo fue lo que menos patología presentó. Hubo 5 registros de desorganización difusa generalizada, sin foco aparente.
Los trastornos de atención con hiperactividad tuvieron 75 electroencefalogramas normales y 26 patológicos. Y los trastornos de aprendizaje, 65 normales para un 52 de patológicos. Y los trastornos motores de característica de tics, normal. Ningún electropatológico. Y aquí tenemos la distribución de los hallazgos encefalográficos, las características gráficas de los electros patológicos. ¿Y qué distribución tuvieron? En el espectro autista tuvimos una punta onda lenta en un 31%, paroxismo de punta y polipunta onda un 34,5%, y de espigas un 31%. O sea que, digamos que parejo todas las características gráficas. En el trastorno de déficit atencional presentaron punta onda lenta un 32,5%, espigas un 42% y paroxismo de punta onda un 26%. Los trastornos de la comunicación presentaron un franco predominio de paroxismo de punta y polipunta onda generalizada de un 57% y de punta onda lenta 33%. Discapacidad intelectual presentó, al igual que el trastorno de la comunicación, un franco predominio de los trastornos epileptiformes de paroxismo de punta y polipunta onda en un 67%. Trastornos específicos del aprendizaje también muestra un predominio de paroxismo de punta y polipunta onda en un 58%, y de punta onda lenta un 31%. Retraso global del desarrollo, desorganización con punta onda no definida, un 11%. Aquí vemos un trazado con paroxismo generalizado de ondas agudas. Igual hay un gran compromiso. Estos generalmente eran los trazados que habíamos observado en discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista y de la comunicación. El trazado de punta onda lenta en regiones frontales fue característicos focales de trastorno de la comunicación y déficit de atención. Trazado de ondas lenta con predominio anterior, que siempre la variedad anterior era una de las características que se repetían en uno y otro trazado. Trazado con predominio de ondas temporales izquierdas, trazado de ondas agudas frontales bilaterales, y trazados con espigas occipitales. Luego del trabajo concluimos que la actividad electroencefalográfica anormal es frecuente en los trastornos del neurodesarrollo de nuestros pacientes, en un porcentaje del 36%. Que el registro de actividad lenta en regiones anteriores, frontotemporales, fue el patrón predominante. Las variables gráficas fueron punta onda lenta y punta aguda de 2 a 3 ciclos, espigas y paroxismos de polipunta. En muchos casos, el electroencefalograma es la única evidencia objetiva de una disfunción cerebral, en pacientes que tienen todas las pruebas diagnósticas tipo resonancia, tomografía y genéticas negativas o normales. Estas características semiológicas encontradas abriría debates para evaluar futuros tratamientos farmacológicos, controles y evaluaciones y respuestas favorables en el neurodesarrollo. Y no olvidarse que tendría que ser importante que el electroencefalograma se plantee ya como un biomarcador de patologías del neurodesarrollo. Muchas gracias.